Es un gozo estar de nuevo aquí compartiendo la palabra de Dios. Seguimos en nuestra serie de Filipenses, ¿verdad? Los niños pueden pasar allá con sus maestras a recibir la instrucción bíblica en los respectivos salones. Nos quedamos acá nosotros. Roberto, ahorita te estaba buscando y no te encontré. Estamos aquí en vivo, pero no sé dónde tú estabas. Estaba allá afuera. Dios los bendiga, hermano. Hoy seguimos con nuestra serie, como estaba diciendo, de Filipenses 4, 1 al 7. Y básicamente hoy vamos a tener una predicación que tiene que ver mucho con nuestra identidad, ¿verdad? Como cristianos. Y cómo podemos mantenernos, ¿verdad? En esa identidad y en esa paz que el Señor nos da a los que somos de Él. Así que vamos a orar y leemos el texto correspondiente. Señor, gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, gracias por este tiempo. Padre, que sea tu Espíritu Santo quien instruya a tu pueblo, Padre, en esta palabra. Que podamos predicar a Cristo de parte de ti y delante de ti, Señor. Y que todas estas enseñanzas puedan ayudarnos a desarrollar y a entender nuestra identidad en ti, lo cual nos va a dar una paz segura y permanente mientras esperamos tu regreso. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, en Filipenses 4, 1 al 7, dice la palabra del Señor. Filipenses 4, 1 al 7 dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermano. Si vemos el contexto de este pasaje, está enmarcado en lo expresado por Pablo en el versículo 17 al 20 del capítulo 3, que la semana pasada fue predicado aquí, y tiene que ver precisamente con la exhortación que hace el apóstol Pablo de que seamos imitadores de él y que observemos cómo andan según el ejemplo que tienen de ellos, de los creyentes. Y el apóstol Pablo decía en el versículo 18 del capítulo 3, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza. Los cuales piensan así solo en cosas terrenales, ¿verdad? Y él hace una distinción entre ese dolor que él ve de la gente que se está perdiendo, y por eso hace una exhortación de que no imiten a esos que se están perdiendo, imítenos a nosotros, ¿verdad? Y imiten a los que son ejemplos. Y ahí va a haber una exhortación más adelante. Y entonces él hace una distinción y dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos al Salvador, Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas en él mismo. Él hace una comparación y en ese versículo 20 y 21 habla de la gloria de Dios, del poder de Dios, de cómo él va a transformarnos a nosotros, de que ya nosotros no somos del mundo, que somos ciudadanos del cielo, diferente a lo que él está viendo y sufriendo por cómo el mundo va ¿qué? Deteriorándose, cayéndose, la gente buscando lo que no es, llenando su apetito,
la perdición, son enemigos de la cruz de Cristo. Y si ustedes ven este pasaje en el contexto que está enmarcado y ustedes lo ven hoy en día, díganme si hay alguna diferencia entre lo que Pablo estaba viendo en aquel momento y lo que vemos nosotros hoy en día también. Por lo tanto, esta exhortación es para nosotros en el día de hoy. Está totalmente vigente en el día de hoy. Y más aún, nosotros tenemos una identidad que tenemos que mostrar al mundo. Pero también es una identidad que tenemos que mostrarnos entre nosotros. No solamente al mundo, ¿verdad? Porque no podemos ser luz allá y tinieblas en otro lugar. Tenemos que ser consistentes, tenemos que ser constantes. Por eso se habla de la firmeza, se habla de la armonía, se habla de la bondad. Y ya más adelante vamos a definir y a ampliar un poco sobre cada uno de esos conceptos. Pero Pablo básicamente reitera en su carta la necesidad de imitarlo a él. Pero como hemos estado hablando los últimos domingos, no es de imitarlo a él porque él llegó a la perfección y porque él ya logró todas las cosas. Precisamente es todo lo contrario. Es imitarlo a él en su lucha y propósito de ¿qué? De conocer a Cristo. Que nosotros también lo imitemos a él en esa lucha, en ese propósito de estar enfocado, firme y arraigado, ¿verdad? Eso, obviamente, seguir en esa lucha, vivir en fe y arrepentimiento, nos va a llevar entonces a que nosotros podamos tener la identidad que el Señor nos quiere dar a través de su palabra, a través de la oración, a través de la congregación, a través de todo lo que practicamos como disciplinas espirituales. Y entonces vamos a andar conforme a Él, no pensando en las cosas terrenales, sino en las de arriba, esperando el cumplimiento de la promesa y la redención total, ¿verdad que sí? Por lo tanto, una exhortación es estar firmes, porque nuestra meta, en la carrera de la fe. ¿Qué significa estar firme? Cuando nosotros decimos estar firme, hay algunas definiciones que han dicho que firme es como aguantar, ¿verdad? Cuando hay un terremoto, pues, si algo no se cae, decimos que se mantuvo firme, ¿verdad? Si se cae, pues, no estuvo tan firme. En el diccionario bíblico habla de fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir. Fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir. Eso se llama firmeza. Entonces Santiago nos dice un poco sobre ese tema de la firmeza cuando habla del doble ánimo, ¿verdad? Y doble ánimo básicamente significa tener dos mentes. Describe a alguien que confía en Dios mientras que a la vez confía en algo más. Tal como uno mismo, confiar en ti o confiar en ¿qué? En el mundo. Recientemente cuando yo estuve en Nicaragua, una cosa que me llamó la atención fue que llegamos a un lugar, a un sitiecito de comer, y había como un altar allí, ¿verdad? Como un altar, tú sabes. Entonces estaba la imagen de la Madre de Jesús, había una cosa allí que nunca pude definir y tampoco quise preguntar. Estaba Jesucristo también allí, en ese grupo, y habían otras cosas más. Bien, o sea, Jesucristo siempre está, porque ustedes saben, en los altares, Jesucristo está siempre. Puede faltar otro, pero Jesucristo está. En todos esos altares siempre está. Lamentablemente lo que dice aquí es que eso es tener dos mentes, eso es tener doble ánimo. Para el que preparó el altar, entiende, para nosotros que lo vemos como cristianos, que Jesucristo no es suficiente. Y necesita que su mamá esté allí, que otras cosas que yo no pude identificar estuvieran allí, ¿verdad? Para que entonces ese equipo sea el que lo proteja a él o a ellos, los que hicieron eso allí. ¿Por qué? Porque hay doble ánimo, son dos mentes. Confiamos en Dios, muchas veces, el que no tiene la identidad como cristiano, y confiamos en ¿qué? O en nosotros mismos, o en algo más. Santiago animó a los que carecían de sabiduría para que se la pidieran a Dios, ¿verdad? Hay una oración, si alguien quiere sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirla a Dios, ¿verdad que sí?
como hizo Salomón. En Santiago 1:8 se describe al que pide a Dios y duda, ¿cómo qué? Como un inconstante, ¿verdad? Por eso es que dice que el de doble ánimo, el de dos mentes, es inconstante. ¿Por qué? Porque no está centrado en una sola cosa. Está viendo dos opiniones. La opinión de Dios y la mía, la opinión de Dios y la del mundo, la opinión de Dios y las circunstancias, la opinión de Dios y otra cosa más. Y entonces, si es así, el que duda y no cree en Dios con fe, pues entonces piensa que no va a recibir lo que está pidiendo. ¿Y qué dice la palabra? Que sin fe, amén, es imposible agradar a Dios. Esto va a ser una predicación interactiva. Importante eso. Lo estábamos hablando el otro día. Puede también ser alguien que pide a Dios, pero que recurre a su propia sabiduría en lugar de la que proporciona a Dios. No hemos estado pidiendo algo a Dios y de momento, como entendemos que no ha llegado lo que pedimos, nos desesperamos y nosotros entonces tratamos de lograr lo que le estamos pidiendo a Dios. Bien, pues miren, todo eso tiene que ver con esa definición de firmeza que vamos más adelante a ampliar más. Por eso Santiago exhortaba que los cristianos asumiéramos el compromiso de confiar en Dios y en su propósito, en lugar de depositar nuestra confianza en nuestros propios caminos o en otras cosas. Los creyentes entonces, si se nos exhorta a estar firmes, pues también entonces todos debemos tener un mismo sentir, ¿verdad que sí? Un mismo sentir. Eso significa que nosotros como creyentes también debemos vivir en armonía. Armonía. Y debemos todos ocuparnos de la armonía. También el apóstol Pablo nos habla del gozo. Y el gozo puede ser un gozo natural, moral o espiritual. En algunas secciones de la Biblia, como en el Antiguo Testamento, el regocijo habla sobre la capacidad humana de ¿qué? De expresar alegría, jovialidad, contentamiento, satisfacción. Pero vamos a ver qué nos dice Cristo del gozo más adelante. En otros pasajes también se menciona como paz y serenidad. En el caso de la bondad, que es otro de los atributos que nos van a definir como hijos de Dios en nuestra identidad, Pablo exhorta a los creyentes a que exhibamos y practiquemos la bondad. El término hebreo, tob, comunica la idea de lo bueno, beneficioso y favorable, ¿verdad? Es como cuando dice en Génesis 1:14, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Eso es bueno, ¿verdad? Pero también hay una bondad que aparece en el Salmo 106:1 que dice, alabad a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Vieron las definiciones, verdad? Sin embargo, en el Nuevo Testamento también hay términos para el gozo, ¿verdad? Para la bondad, perdón. Y dice que se usa para la benignidad. Y específicamente cuando en Efesios 4:32 nos dice el apóstol Pablo, seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Esos son los atributos que pueden definir una identidad cristiana. Y por eso quise hablar los tres textos anteriores del capítulo 3, los últimos tres. ¿Por qué? Porque Pablo hace una distinción precisamente. Y nosotros, nuestra identidad tiene que ser diferente porque no podemos parecernos a lo que éramos y de lo que Dios nos rescató. No podemos parecernos. Tiene que haber una identidad clara y definida. Y por eso hay unos aspectos aquí que el apóstol Pablo ha establecido por inspiración del Espíritu Santo para que nos destaquen y nos distingan a nosotros. Todos estos atributos destacan y definen nuestra identidad cristiana: firmeza, armonía, regocijo, bondad. Y vamos a tener entonces como resultado que podamos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nuestros corazones y pensamientos estarán guardados, protegidos en Cristo.
Amén. Por eso yo titulé a esta predicación Viviendo una paz segura y permanente. Y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver la identidad cristiana con la paz? Tiene que ver mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos da una paz, y ya vamos a ver más adelante, que es distinta a como define el mundo la paz. Pero para poder entenderla, distinguirla, descifrarla, aplicarla y vivirla, tenemos que cumplir con estos atributos que nos identifican como cristianos y como hijos de Dios. Número uno, la firmeza, que ya hablamos un poquito de ella antes, es un tema de mucho interés en la vida del cristiano. En el mundo hay muchos escenarios en los que podemos flaquear en nuestra firmeza como creyentes. ¿Les ha pasado? ¿Ha habido escenarios donde hemos flaqueado? Sí, los ha habido. Los ha habido. El problema no es que ha habido, es que va a haber. Va a haber escenarios. Sin embargo, mira lo que dice Isaías 25:1, y nosotros imitemos eso. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Los consejos de Dios son firmeza. Si nosotros vemos el ejemplo de Dios, si nosotros vemos el ejemplo de Cristo, eso debe hacer que nosotros actuemos y desarrollemos un carácter firme. En 2 de Pedro 3:14, 17 al 18 dice, por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, la salvación que tenemos, la venida de Cristo y todas las verdades bíblicas que nosotros vivimos cada día, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, ahí estamos en la paz otra vez, sin mancha e irreprensibles. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. La firmeza requiere estar ¿qué? Despierto, atentos, hermano. Cuidado con cosas que pueden parecer bonitas y buenas y no lo son. No sea, dice el apóstol Pedro, que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Miren cómo el apóstol Pedro habla. Diligencia, estar en guardia, porque van a haber hombres libertinos que pueden hacernos ¿qué? Caer de nuestra firmeza. ¿Y cuál es la exhortación para no caer de nuestra firmeza? Crecer en la gracia y ¿en qué? Conocimiento. Amén. Pero ¿cuál conocimiento? El yo saber algo. ¿Es el conocimiento? O cuando nosotros le estamos dando clase a un grupo de estudiantes, nosotros no solamente queremos que conozcan el concepto, sino que ¿qué? Que lo entiendan, que lo puedan aplicar y que les sirva en el resto de su vida. ¿Bien? Que les sirva en el resto de su vida. Por eso es que dice Isaías 26:3, al de carácter firme lo guardarás en perfecta, volvemos a la paz, porque en ti confía. Ustedes se han dado cuenta que todas estas cosas que están hablando es para que tengamos paz. ¿Qué nos puede dar paz? El mundo nos puede dar paz. La gratificación inmediata nos puede dar paz. La alegría momentánea nos puede dar paz. No, la alegría momentánea es eso, alegría momentánea. Y es buena. Claro que es buena la alegría momentánea. Cuando compartimos los hermanos, nos reímos, estamos juntos. Eso es bueno. Pero ese no es el fin de la paz. Porque es la paz que Dios nos da. En Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Por eso Santiago decía ahorita, ¿qué decía Santiago? Si tú no crees, tú no vas a estar firme,
tú no vas a recibir. Bien, ese es el resumen. Si tú no crees, no vas a estar firme y no vas a recibir. Y cuando digo recibir, ¿qué es? Entender las promesas de Dios. ¿Ok? Conforme a los pasajes citados, la firmeza del cristiano consiste en creer la verdad del Evangelio. Amén. Creer la verdad del Evangelio. Conocer dicha verdad para no ser arrastrados por las corrientes del mundo. Estar atentos y en guardia para crecer en la gracia y conocimiento de Jesús. Obtener la paz por nuestra confianza en Él y no por nuestra propia confianza. Y ser constantes en nuestra esperanza porque confiamos en su fidelidad. Ahí hay una identidad. Y todavía estamos discutiendo el primer punto. Y se han dado cuenta que ahí hay una identidad ya. O sea, si creemos la verdad del Evangelio, si conocemos esa verdad para no ser arrastrados por la corriente del mundo, si estamos atentos y en guardia para mantenernos firmes en esa verdad y crecemos en la gracia y el conocimiento de eso, ahí hay una identidad ya. Ahí hay una identidad. Esa firmeza tendrá como resultado fidelidad, dominio propio, la utilización de nuestros dones y talentos y la vida piadosa dedicada al servicio del reino de Dios. Mientras esperamos en paz la promesa de nuestro Señor. Firmeza. Y todos los días, ocurren situaciones, instancias en que nuestra firmeza está siendo probada. En que nuestra firmeza en ocasiones es sacudida. Acuérdense que dice el Señor, dice el apóstol Pablo, que nosotros somos luminares en el mundo. Por lo tanto, si somos luminares, ¿cómo está el mundo? En tinieblas, pues somos luminares. Si el mundo, ¿quién prende una bombilla en la calle cuando está de día? Nadie, porque nadie se va a dar cuenta que está ahí. Ahora, cuando oscurece, la bombilla es un referente, ¿verdad? Es un referente de andar por allí y vemos las cosas. Pues así mismo es eso. Así mismo es la firmeza en el Señor. Ahora, eso nos debe llevar a otro punto que el apóstol Pablo también discutió en ese pasaje, que es la armonía. Y de acuerdo con los versículos 2 y 3 antes citados, existió una controversia o diferencia entre dos siervas amadas allí, Evodia y Síntique. Aquí se puede llamar Juana y Carmen. Y por ahí para abajo, Jafo y Josalí, Marta y María. Marta y María también la tenían. Y el mismo Cristo que le dijo, ella cogió la mejor parte. Tú estás sirviendo y eso es bueno, pero lo que ella está haciendo es que mejor. Y entonces él las describe como mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Quiere decir, Evodia y Sinti, que eran mujeres piadosas. Sí. ¿Eran mujeres firmes en el Señor, como lo hemos descrito anteriormente? Sí. ¿Eran bondadosas? Sí. ¿Eran trabajadoras? Sí. Sin embargo, había una diferencia entre ellas que motivó la intervención y la atención de Pablo. Y Pablo le instruyó a los hermanos de la iglesia que atendieran ese asunto para que hubiese ¿qué? Armonía. ¿Por qué? Los misioneros, Pablo particularmente como misionero y como apóstol, tienen siempre la preocupación del desarrollo doctrinal sano de una iglesia. No existe tal cosa como un misionero que planta una iglesia y se va. Se olvida de ella y más nunca regresa. No. En la plantación comienza todo. Comienza la responsabilidad realmente. Porque van a llegar las ovejas allí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Las vas a ver allí sin alimentar? Las tienes que alimentar, las tienes que sustentar, las tienes que pastorear. Y eso no es lo que hacía Pablo. ¿Y cómo Pablo entonces nos exhorta a nosotros hoy que hagamos lo mismo que él le exhorta a los hermanos con Evodia y Síntique? Dice en Romanos 12, 4 al 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. El pastor Sujel Michelén, en su libro El cuerpo de Cristo, en la página 107, escribió sobre la unidad de la iglesia lo siguiente. Y miren cómo empieza la cita. Debemos entender quiénes somos. Volvemos al término de ¿qué? Identidad. Y lo que Dios ha hecho por nosotros y vivir en consecuencia. No he terminado la cita, pero ¿vieron eso? Cómo empieza. O sea, debemos entender quiénes somos. Debemos saber cuál es nuestra identidad, número uno. Y lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Se acuerdan cuando estamos todo el tiempo hablando de la gran salvación que hemos recibido? O sea, pero allí el pastor Sujel lo que dice es, miren, debemos entenderlo, tenemos que entenderlo. Y entonces cuando lo entendamos, ¿qué va a ocurrir? Vamos a vivir conforme a ese entendimiento. Y uno de los resultados, ¿cuál va a ser? La unidad práctica de la iglesia. ¿Y por qué pone práctica allí? No es la unidad que vemos aquí ahora, tantos sentaditos escuchando. No. Es la unidad práctica. Unidad práctica, coinonía. Coinonía, comunicación, amor. Es por eso, por lo que la exhortación de Pablo a preservar la unidad no va dirigida a los líderes, sino a quienes, también a los miembros. No son los pastores los que tienen la responsabilidad final de proteger la unidad del cuerpo de Cristo. El pastor Sujel dice, esa es una responsabilidad ¿de quién? De todos y cada uno de los miembros que componen la iglesia. Dice 1 de Juan 4:11 para reforzar ese punto, obviamente. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces un acto de desobediencia, y yo creo que hasta un acto de incredulidad, el no amarnos a nosotros mismos cuando nosotros hemos recibido con beneplácito la gran salvación que Él nos dio a nosotros. Y Él nos amó siendo enemigos de Él. Y nos trajo a hacernos hijos de Él a través de la convicción de pecado, el arrepentimiento, la fe en Jesucristo como Rey y Señor. Entonces, nosotros recibimos eso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer lo mismo, ¿verdad que sí? Porque hay una razón sencilla que yo siempre digo. Sabemos y es evidente, pero hay que repetirlo otra vez, que ninguno de nosotros es mejor que Dios. ¿Verdad que el Señor siempre dijo, el siervo no es mayor que su Señor? Por lo tanto, yo no puedo gozarme con lo que Dios hizo en mí y mi perdón, y yo no entonces transmitir eso. Y el amor que Dios me transmitió, yo hacerlo con mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo soy siervo, yo no soy el Señor. Y si el Señor lo hizo, nosotros también estamos dados a hacerlo. La armonía es nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo. No es delegable. La armonía es evidencia de una iglesia doctrinalmente sana, en la que el amor y la compasión supera cualquier diferencia. Amén. ¿Cómo se supera cualquier diferencia? Amor y compasión. En 1 Corintios 12:13 dice el apóstol Pablo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Verdad que sí? Que no somos diferentes. Es el mismo espíritu. Como dice en otro lugar, un bautismo, una fe, un espíritu. Por eso en Hebreos 10, 24 y 25 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amor y buenas obras entre nosotros, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y todavía eso existe hoy, sino exhortándonos y tanto más, cuando vemos que aquel día se acerca. Amén.
Y él añade en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Toda esta identidad está bañada ¿de qué? De la paz de Dios, de la paz de Cristo, que es completamente diferente a la paz que da el mundo. Así que, firmes, la firmeza va a traer armonía y la armonía va a traer gozo. Amén, gozo. En el Antiguo Testamento, y quiero hacer la comparación para que vean cuál es nuestro gozo en este tiempo, luego de Cristo haber venido a la tierra, haberse encarnado, haber vivido entre nosotros, haber muerto y haber resucitado. En el Antiguo Testamento, la mayoría de las expresiones de gozo se encuentran en los Salmos. Aparece con frecuencia asociado a danzas, fiestas, celebraciones de victorias y cosechas. También incluyen holocaustos y sacrificios, como en Isaías 56:7, que dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Todas están relacionadas a la rectitud moral y al disfrute del gozo puro en Dios. Pero pasó algo en el Nuevo Testamento. Ese término de gozo está ligado a dos cosas bien importantes, fundamentales. Una es la salvación. Por eso en 1 de Pedro 1:6 dice, refiriéndose a la salvación, en la cual ustedes se alegran y ahora un poco de tiempo, si es necesario, van a ser afligidos en diversas pruebas. Esa es una. Pero hay otra. El gozo del cristiano se da en el sufrimiento. ¿Escucharon bien eso? ¿Vieron el Antiguo Testamento? Que casi todo se relacionaba con ¿qué? Fiestas, danza, agradecimiento, holocausto, todo eso. Cristo cambió el paradigma. Y ahora dice, también el gozo es sufrimiento. Y dice él mismo en el Sermón del Monte, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. El gozo es distinto para el cristiano ahora, diferente, tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con la causa de Cristo, el gozo. Cuando vamos y nos rechazan, cuando vamos y a veces nos han dicho cositas, cuando tenemos familia que no nos quiere ver por eso, que no quiere saber de nosotros por eso, eso se llama sufrimiento. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, gócense y alégrense. ¿Por qué? Porque nuestro galardón está en los cielos, no está en la tierra, porque la paz que Él da y el gozo que Él da no lo vamos a encontrar nunca aquí en la tierra. Por eso esa palabra regocijo y gozo es parte de los frutos del Espíritu, con la bondad, la paciencia, el amor. ¿Por qué? Porque eso significa una reacción correcta del alma ¿hacia qué? Hacia el Evangelio. Una reacción correcta del alma hacia el Evangelio. Y cuando nuestra identidad está en Cristo, la reacción correcta del alma va a ser ¿a qué? A vivir el Evangelio. Por eso es que Pablo nos exhorta al gozo. Está hablando primero de firmeza, después habla de armonía en el tema de los miembros de la iglesia. Después habla de gozo, que tengamos gozo. Y el gozo definido para el Nuevo Testamento a través del sacrificio de Cristo, el gozo también puede implicar sufrimiento. Pero ese gozo es un estado de plenitud que brinda a Dios a quien comprende la verdad de su palabra y obra conforme a ¿qué? A los designios de esa palabra. Aunque nos cueste, aunque sea costoso según el mundo. Pero vamos a tener gozo porque vamos a tener plenitud, porque entendemos la palabra
y la vivimos y la aplicamos. ¿Y cómo contrasta el gozo con algunos de los pecados? Por ejemplo, lo contrario del gozo y del confiar en Dios, ¿qué es? La ansiedad, el afán, ¿verdad? Queremos resolver las cosas nosotros. Hay un libro que se llama Pecado Respetable, que escribió un pastor que se llama Jerry Bridges. Y en la página 74, mira lo que dice. La ansiedad es pecado. La ansiedad es pecado. Yo no sabía que la ansiedad era pecado hasta que leí ese libro. De hecho, hay un montón por eso se llaman pecados respetables, porque pensamos que no son pecados, pero son pecados, ¿verdad? ¿Y por qué la ansiedad es pecado? Porque significa desconfiar de Dios. Cuando somos presa de la ansiedad, mostramos que creemos que el Altísimo no puede cuidar de nosotros y que no lo hará en la circunstancia que nos está preocupando. ¿Les ha pasado? A mí me pasó. Me ha pasado muchas veces, pues tuve una experiencia bastante mala hace un tiempo y tuve que orar mucho porque me dio ansiedad. El afán es pecado, además de la ansiedad, porque significa que rechazamos la provisión divina en nuestra vida. ¿Qué es lo que es afán? Distinto a ansiedad. ¿Qué es afán? Yo estoy buscando las cosas por mi propio ¿qué? Por mis propios recursos, por mis propios méritos. Entonces, no espero, no es que no trabajemos, son dos cosas diferentes. Es que nos afanemos, que perdamos ¿qué? La paz. Tendemos a centrarnos en las causas inmediatas que nos provocan ansiedad, en vez de recordar que ellas están bajo ¿qué? Bajo el control soberano de Dios. Y yo creo que nos vamos de aquí hoy y predicamos esto dentro de un año y vamos a haber tenido instancias donde caímos en esto otra vez un año después. ¿Verdad que sí? Sobre todo cuando tiembla la tierra allá arriba en Almácigo. Cuando vienen las inundaciones, pero peor que todo eso, cuando se nos enferma un hijo. Eso sí prueba. Cuando se le enferma un hijo a uno, un terremoto de 9 en la escala de Richter es nada. Cuando a uno se le enferma un hijo, se le mueve el piso. ¿Verdad que sí? Bueno, oren por mí también. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que todas esas circunstancias están bajo el control soberano de Dios. Amén. Pero le quise dar un ejemplo bastante fuerte, o yo creo que el más fuerte de todos, para que podamos entender la verdad de esto, ¿verdad? Porque de momento, y ahí nos afanamos, vamos a buscar qué hacemos, esto, lo otro, y no nos hemos detenido antes que todo a qué. Vamos a orar. Vamos a orar ¿por qué? La situación está ocurriendo, pues vamos a orar por paz. Para que la paz entonces nos dé firmeza, nos dé armonía, nos dé gozo. Amén. Y poder atender ese asunto como en confianza. No digo que podamos estar un poquito temblorosos, que podamos estar sufriendo, claro. Pero la oración, y háganla por mí también, es que estemos en paz mientras confiamos en el control soberano de Dios de toda circunstancia. Amén. Y también entonces nuestra identidad, si estamos firmes, si estamos en armonía, si tenemos gozo y confianza en el Señor, eso va a provocar en nosotros una actitud de ¿qué? De misericordia. ¿Verdad que sí? Y de bondad. Cuando la Biblia habla de misericordia usa varios términos, pero hay dos que sobresalen. En el Antiguo Testamento el término hebreo era Hesed, que significaba entre otras cosas bondad, misericordia, gracia, amor, fidelidad. Casi siempre dirigidas ¿a quién? Al carácter de Dios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento encontramos el término griego eleos, que se refiere
a la manifestación externa de la compasión. Por ejemplo, en el pasaje de Marcos, que se describe a Cristo viendo a las ovejas, a las multitudes como ovejas sin pastor, ¿verdad? Y él tuvo compasión de ellas. Ese término es eleo, que es que se le movieron las entrañas. Es una manifestación de misericordia y de compasión extraordinaria. ¿Bien? Es una manifestación superior. Por lo tanto, la misericordia bíblica se trata principalmente de la expresión o manifestación del amor de Dios. ¿Ustedes conocen ese amor? ¿Lo han conocido en sus vidas? ¿Sí o no? Pueden contestar, acuérdense que es interactivo. Por misericordia, Él no nos quiso dar el castigo que merecíamos y que merecemos. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos extendió su mano y nos dio la oportunidad de recibir su perdón por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ofrecernos misericordia fue una decisión propia del Padre Celestial. Dios no estaba obligado a hacerlo, ¿verdad que no? No está obligado a hacerlo, pero lo decidió debido a su inmenso amor por cada uno de nosotros, que se traduce en ¿qué? En misericordia. Por eso el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, este texto hermoso en Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Amén. La misericordia y la bondad tiene que ver con lo bueno, con la excelencia moral. En la verdadera bondad no existe ningún vestigio de maldad o corrupción. Por lo tanto, si en la verdadera bondad no existe ningún vestigio de maldad o corrupción, ¿quién es el único ser infinitamente bueno? Es una cualidad positiva, una inclinación natural a hacer el bien, un interés activo en el bienestar de otros. Pero el apóstol Pablo nos exhorta a que imitemos a Dios siendo ¿qué? Misericordiosos y bondadosos. Dios es el mejor ejemplo de bondad y la muestra de maneras muy diversas, incluso a quienes, a los desagradecidos, y nos anima al arrepentimiento. La bondad crece como consecuencia de obedecer los mandamientos de Dios. Pues ningún hombre tiene bondad, como acabo de decir ahorita, por su propio mérito. Romanos 7:18. No hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios. No es 7:18, es 3:23, pero no hay justo ni hay un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Debemos imitar a Cristo en su misericordia y bondad como pecadores objetos y recipientes de dicha bondad. Aunque no salga de nosotros, ¿cómo debemos pedir esa bondad y esa misericordia? En oración. Debemos imitarlo a Él, porque el apóstol Pablo dice, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Sea conocida. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que todas esas cosas y todo lo que pedimos lo hagamos ¿qué? En oración y súplica. Todas estas características que identifican a un cristiano se pueden definir, se pueden desarrollar y se pueden dar a la luz mediante ¿qué? Mediante una relación. ¿Y cómo nosotros tenemos relación con Dios? Además del estudio de la palabra, ¿cuál es? La oración. Por eso el apóstol Pablo habla de oración y súplica. Y dice que nosotros debemos imitarlo a Él porque en Mateo 5, 13 al 16 dice, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿cómo la recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Nosotros somos la sal de la tierra. Tenemos que ser sal allá afuera.
Dice el Señor, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla. Si Dios nos dio el evangelio, Dios nos dio la salvación, no es para estar escondido en la casa, ¿es para qué? Para salir a predicarlo. No es para taparlo. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben, eso de allá, a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Por lo tanto, la misericordia y la bondad tiene que ser ¿qué? También demostrada. ¿Cómo logramos eso? ¿Y cómo logramos entonces a través de estos atributos de la identidad tener la paz de Cristo? Una paz diferente, pero segura y permanente. Dice el propio Señor, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. Pero hace una exhortación ahí al final. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Que no se turbe su corazón. ¿Se acuerdan del el hombre de doble ánimo de ahorita, cuando empezamos la predicación? Hace como 2 horas de eso ya, ¿verdad? No se turbe su corazón, ni tenga miedo. ¿Qué es lo que le está diciendo? La paz que yo le doy no la da como del mundo. Pero entonces, como ustedes están acostumbrados a un tipo de paz, yo le estoy diciendo que no es como la del mundo. Espérate, no se confundan, no se turben. Y como la paz es distinta, yo no conozco cómo es esa paz, y casi siempre a lo que nosotros no conocemos, ¿qué pasa? Le tenemos miedo. Sin embargo, la paz es un estado de relaciones amorosas y libres de conflicto. Esa es la relación que quiere tener el Señor con nosotros. Una relación de paz, una relación armoniosa, amorosa, libre de conflicto. Él no nos da la paz que da el mundo, porque este tipo de paz está presente cuando todo va bien. Cuando las personas hablan bien de ti, cuando recibes halago y cuando las cosas andan sin problema. En cambio, la paz de Jesús, porque esta que yo acabo de definir, se acaba cuando las cosas andan mal, cuando las personas hablan mal de ti o cuando no recibes halago y honor. La de Jesús es permanente aún en la tormenta y en los tiempos donde pareces tener poca alegría o mucha alegría. La paz de Cristo no se sujeta a tus sentimientos y emociones. Oigan esto bien. Importante, no se sujeta a nuestros sentimientos y emociones. No es la paz que yo me doy, es la paz que Él nos da. Es una paz sobrenatural que te llena de calma en el dolor y aún en las risas te causa gran deleite y no temor del porvenir. Yo tenía un amigo en San Germán que decía que qué irá a pasar porque todo le había salido demasiado bien durante el día. Y tenía temor porque pensaba que le iba a pasar algo malo porque todo le había salido muy bien. Tenía esa superstición todo el tiempo. Cuando se reía mucho, se reía mucho, me estoy riendo mucho, va a pasar algo, decía él. Sí, era bien cómico eso. Pero aquí lo que dice es que aunque te rías mucho o poco, aunque goces mucho o poco, aunque tengas mucho o poco, aunque te halaguen mucho o poco, aunque sea prácticamente invisible en ocasiones, la paz de Cristo no se va a sujetar a nada de eso. Es permanente y segura. Por eso el Señor nos dice en Juan 16:33, que es un texto que todos conocen, estas cosas les he hablado para que en mí tengan, ¿qué otra vez? Paz. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo la paz está relacionada, valga la redundancia, con nuestra relación con Cristo? Es una relación armoniosa, amorosa. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Van a tener aflicción. ¿Por qué? Porque el mundo se cayó. El mundo se cayó.
Cuando Eva desobedeció y Adán estaba yo no sé dónde, se cayó el mundo. Y hasta que Cristo no venga y restaure todas las cosas, seguimos viviendo en el mundo caído. Por eso el Señor dice, van a seguir teniendo aflicción. Pero ¿qué dicen? De nuevo, no se turben, no tengan miedo, confíen. Y terminando, para hablar de esa confianza que nos da la paz segura y permanente, un pastor de Florida, de la iglesia de Davie en Florida, Gerson Morey, dice lo siguiente, porque tenemos que confiar es creer. Creer en Cristo implica por lo menos 3 aspectos. Confiar en su persona, confiar en su obra y confiar en sus palabras. Nuestra fe necesariamente, escuchen bien, necesariamente descansa en estas 3 realidades acerca de Cristo. No es una de las 3, son las 3. ¿Bien? Esto es números clausus, no es números apertus, es números clausus. Son las 3. Su persona, su obra y sus palabras. ¿Qué significa confiar en su persona? Una aceptación de sus naturalezas, un reconocimiento de su humanidad y también de ¿qué? De su deidad. Cristo es el Dios hecho hombre. Él es el creador y sustentador del universo. Poderoso, sabio, bueno, justo y misericordioso. Amén. Esa es su persona. Ese es Él. Único. Confiar en su obra. Confiar en Jesús implica confiar en su obra expiatoria. Pagó Él por nosotros. Confiar en Él es depender de su obra, depender de su sacrificio. Oigan lo que dice, depender. La dependencia no se termina. Seguimos en dependencia. Por eso la fe es dependencia. Por eso nuestra vida, nuestro estilo de vida es un estilo de vida de fe y arrepentimiento. Todo el tiempo, eso no termina. Depender de su sacrificio como la fuente de todas las gracias que recibimos. Descansar en el hecho de que su obra es suficiente para nuestra salvación y aceptación ante Dios. El Evangelio. Tener siempre presente, volvemos de nuevo, tener siempre presente que su muerte y resurrección son la única base para estar en una correcta relación con Dios. Una relación de paz. Correcta relación. Confiar en su obra es descansar que nuestra condenación ya fue llevada por Cristo y que nuestra deuda ha sido pagada por Él. Creer y confiar en su obra. Amén. Su obra es el único fundamento para nuestra justificación y adopción y por eso nuestra posición ante Dios no cambiará si confiamos de esta manera. Dice él, esta clase de confianza nos libra de la jactancia, del orgullo y de un espíritu legalista, de querer, como decimos a veces, querer darle un empujoncito a Dios por nuestra salvación, ¿verdad? Porque es suficiente, es suficiente. No hay que hacer nada más. Si nosotros creemos en la obra de Cristo, la posición de Dios en relación a nosotros no va a cambiar. Somos salvos una vez y para siempre. Y confiar en sus palabras. Creer en Jesús es creer en sus palabras. Tomar en serio las cosas que dijo. En serio, en serio. Sus afirmaciones, sus mandatos, sus promesas y sus advertencias. Sus afirmaciones en relación con el Padre, su autoridad, su eternidad, el carácter de su sacrificio, lo que dijo Jesús respecto al pecado, a la condición humana, a la realidad del infierno. Todas esas afirmaciones tenemos que tomarlas en serio y creerlas. Los mandamientos, hablando de la confianza en Él, también tenemos que seguirlo. Confiar en Cristo es creer y obedecer lo que nos ha mandado. Y en tercer lugar,
creer y confiar en cada advertencia que nos hizo respecto a la desobediencia, a la puerta ancha que lleva a la perdición, cada advertencia contra el pecado, a la falta de arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando decía, allá será el lloro y el crujir de dientes? A la ira de Dios, al castigo y al juicio final. De hecho, hermano, su presencia física en la tierra confirma las verdades de todo esto que él dice allí. Porque si él no hubiese venido a la tierra y no hubiese sido necesario eso, pues nada de esto entonces sería verdad, ¿ok? Pero su presencia física confirma estas verdades. Por lo tanto, para nosotros poder tener una identidad en Dios, tenemos que estar firmes en Él, tener armonía con los hermanos, vivir en gozo constante que inclusive puede llevarnos a un gozo a través del sufrimiento. Eso nos va a hacer misericordiosos y bondadosos entre nosotros y ante los demás. Pero para llegar a esa paz en oración y súplica, debemos confiar en la persona, la obra y las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Todo esto se puede resumir en esto. Cristo nos dijo a nosotros, primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Por qué? Porque en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Todo lo que hemos dicho en esta mañana es posible estando unidos a Él. Él advirtió claramente, aquí no lo dijo en parábola, ni lo dijo en nada, solamente utilizó una ilustración muy buena, un tronco y la rama. La mejor que pudo, bueno, como que es Dios, la mejor que pudo haber utilizado. Aquí el que menos sabe de agricultura sabe que si corta una rama y la tira al lado del árbol, la rama se va a secar. Y él nos dice, todo esto es posible si están unidos a mí, porque separados de mí, nada pueden hacer. Amén, hermano. Firmes, armonía, gozo, misericordia, para lograr a través de la oración y de la súplica, en una relación íntima, unida con Cristo, confiando en su persona, en su obra y en sus palabras, la paz segura y permanente en la cual viviremos no solo ahora, sino el resto de nuestra vida y de nuestra eternidad. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu paz. Muchas veces no la entendemos, Señor, pero confiamos, Padre, en el nombre de Jesús, que a través de tu palabra en la mañana de hoy hayamos entendido un poco más de lo que se trata tu paz, de la paz segura y permanente, de que vivamos en ella, teniendo una identidad en ti, Señor, una identidad que muestre la firmeza de creer en ti, la armonía de amarnos como hermanos, el gozo de la salvación, que muestre nuestra misericordia para el mundo y para los demás, y que nos lleve en oración y súplica a conocerte y a creer en tu persona, en tus obras y en tus palabras, porque fuera de ti no podemos hacer nada. Te damos la gloria y la honra, Padre. Gracias, Señor. Bendice a nuestra iglesia, bendice a nuestros hermanos, bendice a tu iglesia a través del mundo, Señor. Y que sigamos cada día más conociéndote, amándote, adorándote, glorificándote y teniendo la relación que tú quieres tener con nosotros. Una relación en paz, sin que se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.